Mis queridos, si alguna vez han sentido que el mundo se les desmorona bajo los pies, que la confianza es un cristal que se rompe en 1000 pedazos, entonces entenderán lo que viví. Yo, Socorro, a mis 77 años, siempre creí que mi vida era un remanso de paz, tejida con hilos de amor, y la dulce compañía de mi familia. Mi nieto, Iker, era la luz de mis ojos, mi orgullo. Desde que era un niño, lo vi crecer, lo apoyé en sus sueños, y cuando se casó con Ainara, una mujer de gustos refinados y ambiciones desmedidas, abrí mi corazón y mi hogar a ambos. Confiaba en Iker ciegamente, especialmente con mis asuntos. Él siempre fue tan diligente, tan preocupado por mi bienestar, o eso creía yo. Me ayudaba con el banco, con las facturas, con todo. Yo le entregué las riendas de mis ahorros, el fruto de toda una vida de trabajo, pensando que estaban en las mejores manos. Estaba yo, como cada mañana, regando mis bugenvilias en el patio, disfrutando del sol tibio y el canto de los pájaros. Cuando el cartero me entregó un sobre con el sello del banco, no le di mucha importancia. Pensé que sería alguna notificación rutinaria, pero al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. No era un aviso cualquiera, era una notificación de que mi cuenta de ahorros, esa que había guardado con tanto esmero durante décadas, estaba casi vacía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Yo no había hecho ningún retiro grande. La confusión se convirtió en un frío escalofrío, cuando, entre los papeles, encontré algo aún más perturbador, una solicitud de poder notarial total sobre mis bienes, firmada con mi nombre, declarándome incapaz de manejar mis propios asuntos. Y la firma no era la mía, era una imitación burda, pero lo suficientemente parecida como para engañar a cualquiera. En ese instante, el mundo se detuvo. La imagen de Iker, mi nieto, y Ainara, su esposa, se formó en mi mente, no como los seres queridos que creía conocer, sino como sombras voraces. La traición, mis queridos, no era solo financiera, era un ataque a mi dignidad, a mi autonomía, a mi propia existencia. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo pudieron mis propios nietos, a quienes tanto amaba, hacerme esto? La pregunta me carcomía el alma, pero una certeza aún más fría se instaló en mi corazón. Esto no podía quedar así. Si alguna vez han sentido una traición, déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta para que sepan que no están solos. Los días que siguieron a aquel descubrimiento fueron una mezcla de incredulidad y un dolor punzante que se aferraba a cada fibra de mi ser. Intenté hablar con Iker, con Ainara, pero era como intentar atrapar el humo con las manos. Sus respuestas eran evasivas, sus miradas esquivas. Siempre tenían una excusa, una prisa repentina, una visita impostergable que hacer. Sus ojos, antes tan llenos de cariño y admiración, ahora reflejaban una frialdad que no reconocía, un brillo calculador que me helaba la sangre. No tardaron en empezar a manipular a mis amigos y vecinos, susurrando con falsa preocupación que yo, Socorro, la anciana de 77 años, estaba perdiendo la cabeza, que mis recuerdos se mezclaban con fantasías. La abuela está un poco confundida últimamente, decían con una sonrisa compasiva que me helaba la sangre, mientras sus palabras sembraban la duda en el corazón de quienes me rodeaban. Mis propias amistades, aquellas con las que había compartido tantos años, risas y penas, comenzaron a mirarme con una mezcla de pena y desconfianza. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas. Me sentía aislada, sola, como si una telaraña invisible me estuviera envolviendo, asfixiándome lentamente, privándome del aire y de la compañía que tanto valoraba. Hubo noches en las que las lágrimas no me dejaban dormir, noches enteras reviviendo los sacrificios que hice por Iker, las promesas que me hizo de cuidarme, de nunca dejarme sola. Todo había sido una farsa. Fui tan ciega que no vi la verdadera naturaleza de mi propio nieto, la ambición desmedida que lo carcomía por dentro. Pero en medio de esa oscuridad, cuando la desesperación amenazaba con consumirme por completo, una pequeña chispa de dignidad se encendió en lo más profundo de mi interior.
No podía permitir que me hicieran esto. No podía permitir que me quitaran mi vida, mi independencia, mi historia, el legado de tantos años de esfuerzo y trabajo. Había luchado demasiado para llegar hasta aquí. Había sobrevivido a tantas cosas, a penas y alegrías, a la escasez y a la abundancia, y ahora iba a rendirme ante la avaricia descarada de mi propio nieto y su esposa. Jamás. Fue entonces cuando, en un destello de lucidez, recordé a mi vieja amiga Marisol. Ella siempre fue una mujer fuerte, de carácter inquebrantable y muy inteligente, con una intuición aguda que pocas veces fallaba. Iker y Nara, con sus artimañas, habían logrado que nos distanciáramos en los últimos años, pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que Marisol era la única persona en quien podía confiar ciegamente, la única que vería más allá de las mentiras y las manipulaciones. Con el corazón latiéndome a mil, con la esperanza renovada, busqué su número en mi vieja agenda, las páginas amarillentas y gastadas por el tiempo, y la llamé. Su voz al otro lado de la línea fue un bálsamo para mi alma herida, un rayo de sol en mi oscuridad. Socorro, ¿dónde te habías metido? Te he llamado 1000 veces y Iker siempre me decía que estabas indispuesta, que no podías atender. La conti todo, con la voz entrecortada por las lágrimas y la rabia contenida, cada detalle de la traición, cada mentira, cada humillación. Marisol me escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpir, solo asintiendo con comprensión. Al final, con una voz llena de determinación, me dijo: Ann, socorro, no estás sola, vamos a luchar. Esos muchachos no se saldrán con la suya, te lo prometo. Ella, sin perder un instante, me ayudó a buscar un abogado, uno de confianza, con una reputación intachable, el doctor Alonso, un hombre de leyes que no se dejaría intimidar por las artimañas de Iker y Ainara. No fue fácil, mis queridos. Iker y Ainara, al enterarse de que yo estaba buscando ayuda legal, redoblaron sus ataques. Sus amenazas se volvieron más directas, sus gritos más estridentes. Me dijeron que me internarían en un asilo si seguía con mis locuras, que mi lugar era en un lugar donde cuidaran de mí, pero cada amenaza, cada grito, cada intento de amedrentarme, solo fortalecía mi determinación. Ya no era la Socorro ingenua y confiada que habían conocido. Era una leona herida, sí, pero una leona dispuesta a defender lo que era suyo, con uñas y dientes. En esos días, el doctor Alonso me explicó la complejidad de la situación, la necesidad de reunir pruebas irrefutables, que cada detalle, por insignificante que pareciera, importaba. Y así, con la ayuda incansable de Marisol, empecé a buscar. Revisé viejos documentos guardados en baúles olvidados, extractos bancarios que creía haber perdido, cartas antiguas que revelaban transacciones sospechosas. Descubrí, con horror, que Iker había estado falsificando mi firma no solo en el banco, sino también en otros documentos, como la venta de un pequeño terreno que yo tenía en las afueras del pueblo, y que, en mi vejez, había olvidado por completo. La magnitud de su engaño era abrumadora, un pozo sin fondo de deshonestidad. Pero cada prueba que encontraba, cada mentira que desenmascaraba, me daba más fuerza para seguir adelante, para no rendirme. Mientras tanto, Iker y Ainara, confiados en su impunidad, seguían gastando mi dinero en viajes exóticos a destinos lejanos, ropa de diseñador que exhibían con ostentación y cenas extravagantes en los restaurantes más caros de la ciudad. Cada recibo de sus lujos, cada mentira que escuchaba de boca de terceros, no me hundía, sino que alimentaba una determinación férrea, una sed de justicia que crecía con cada día que pasaba. La respuesta aún estaba oculta, esperando el momento perfecto para ser revelada, el momento en que la balanza de la justicia se inclinaría a mi favor. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada paso, cada detalle, como si estuviera tejiendo una red invisible alrededor de ellos. La paciencia se había convertido en mi mejor aliada, y la indignación en mi combustible. Sabía que el camino sería largo y arduo, pero la imagen de mi dignidad restaurada y la justicia prevaleciendo me daban la fuerza para continuar. Sería
¿Suficiente para desmantelar su red de engaños? ¿Para exponer la verdad ante todos? La respuesta aún estaba oculta, esperando el momento perfecto para ser revelada. Con el doctor Alonso a mi lado, la investigación se profundizó. Cada día, una nueva capa de la cebolla de su engaño se desprendía, revelando una podredumbre que jamás imaginé. No solo se trataba del dinero de mi cuenta, ni de la venta, de aquel terreno olvidado. Había más, mucho más. El doctor Alonso, con su astucia y sus contactos, descubrió un secreto que me heló la sangre. Iker tenía una adicción al juego. Grandes sumas de dinero, que supuestamente eran para mis gastos o inversiones, estaban siendo desviadas para saldar deudas en casinos clandestinos y apuestas en línea. No solo eso, sino que Iker mantenía una vida doble, una que Ainara desconocía por completo. Mientras ella soñaba con su boutique de lujo y sus viajes, Iker se sumergía cada noche en un mundo de sombras, dilapidando lo que quedaba de mi patrimonio y el futuro que creía construir con su esposa. Ainara, por su parte, no era menos culpable. Su obsesión por el lujo la había llevado a invertir grandes sumas de mi dinero en un negocio de moda que, según los informes que el doctor Alonso consiguió, estaba al borde de la quiebra. Ella vivía en una burbuja de fantasía, creyendo que el dinero era inagotable, sin saber que su propio esposo la estaba traicionando, tanto como a mí. La indignación me invadió. No solo me habían robado, sino que se estaban destruyendo a sí mismos con mis recursos. Era una tragedia, pero también una oportunidad. El doctor Alonso y yo comenzamos a tejer una trampa meticulosa. Reunimos pruebas irrefutables, grabaciones de llamadas donde Iker hablaba de sus deudas de juego, documentos falsificados con mi firma, extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas de casinos y correos electrónicos que revelaban la precaria situación del negocio de Ainara. Incluso conseguimos fotografías de Iker en lugares que no correspondían con su vida de esposo ejemplar. Cada pieza del rompecabezas, en su lugar, la imagen de su traición se volvía más clara, más repugnante. Pero lo que estaba a punto de descubrir y lo que planeaba hacer con ello, cambiaría el juego para siempre. ¿Estarían preparados para la verdad que los esperaba? El día de la confrontación final llegó, no en un juzgado, sino en mi propia casa, el lugar que Iker y Ainara intentaron arrebatarme. Habíamos convocado una reunión familiar con la excusa de discutir mi salud y mi futuro. Una ironía que me daba escalofríos. Iker y Ainara llegaron, confiados, con esa sonrisa arrogante que ahora me resultaba tan falsa. El Dr. Alonso y mi querida Marisol estaban conmigo, sentados en la sala, sus presencias, un ancla en la tormenta que se avecinaba. «Abuela, ¿qué es todo este misterio?», preguntó Iker, intentando parecer inocente. Ainara, a su lado, asentía con una expresión de falsa preocupación. Yo los miré fijamente, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Iker, Ainara», les dije, mi voz firme, resonando en la habitación, «ya no hay misterios entre nosotros. Sé lo que han estado haciendo». A la sonrisa de Iker se desvaneció, sus ojos se abrieron ligeramente, pero rápidamente intentó recomponerse. «No sé de qué hablas, abuela. ¿Estás confundida?». Fue entonces cuando el doctor Alonso intervino, colocando sobre la mesa una pila de documentos, los extractos bancarios, las copias de las firmas falsificadas, el documento de la solicitud de poder notarial y la prueba de la venta del terreno. «Señor Iker, señorita Ainara», dijo el abogado con voz grave, «tenemos pruebas irrefutables de que ustedes han estado cometiendo fraude y falsificación de documentos. La señora Socorro ha decidido tomar acciones legales». El rostro de Iker se puso pálido, la máscara de inocencia se resquebrajó, revelando una mezcla de pánico y rabia. «Abuela, ¿cómo pudiste? Soy tu nieto, esto es una locura. ¿Estás senil?». «No, Iker», le respondí, mi voz resonando con una autoridad que me sorprendió a mí misma. «La locura es la tuya, la de creer que podías robarme mi vida, mi dignidad. Yo no estoy senil, estoy despierta y estoy cansada de tus mentiras». Ainara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intentó argumentar,
gritar, manipular, diciendo que lo hacían por mi bien, que yo ya no podía cuidarme sola, pero sus palabras sonaban huecas, vacías de verdad. El doctor Alonso, con paciencia, les explicó las consecuencias legales de sus acciones, las penas que podrían enfrentar. Fue entonces cuando Iker, acorralado, se derrumbó. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el doctor Alonso sacó las pruebas de la vida doble de Iker, sus deudas de juego, las fotografías. Ainara, al verlas, se quedó sin aliento. Su furia se desvió de mí hacia Iker. «Tú, me has estado engañando todo este tiempo», le gritó, su voz llena de rabia y decepción. La escena se convirtió en un caos de acusaciones mutuas, revelando la verdadera naturaleza de su relación, construida sobre mentiras y ambición. Yo observé todo con una mezcla de tristeza y una extraña satisfacción. No era la venganza lo que buscaba, sino la justicia. Tienen dos opciones. Iker, Ainara, les dije, con una autoridad inquebrantable, o devuelven cada centavo que tomaron, renuncian a cualquier pretensión sobre mis bienes y se alejan de mi vida, o enfrentan las consecuencias legales. La decisión es suya. Hubo un largo silencio. Iker y Ainara me miraron, no con amor, sino con una mezcla de odio y desesperación, pero sabían que estaban vencidos. La leona había despertado, y ellos no tenían cómo enfrentarla. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, cargado de la verdad desnuda. Pero ¿sería este el final de su tormento, o apenas el comienzo de una nueva batalla por su paz y su dignidad? Iker y Ainara, acorralados por las pruebas y la amenaza legal, no tuvieron más remedio que ceder. En los días siguientes, bajo la supervisión incansable del doctor Alonso, se vieron obligados a devolver hasta el último centavo que habían tomado de mi cuenta. Tuvieron que firmar documentos renunciando a cualquier derecho sobre mis propiedades y a la solicitud de poder notarial. Fue un proceso doloroso, sí, pero cada firma, cada transferencia de regreso a mi nombre, era un paso hacia mi libertad, hacia la recuperación de mi dignidad. La relación con ellos se cortó por completo. No hubo más llamadas, no más visitas. Fue un duelo, sí, el duelo por el nieto y la esposa que yo creía tener, por la relación que yo pensaba que existía. Pero también fue un alivio inmenso. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, un peso que había cargado durante años, sin siquiera saberlo, con mi vida y mis finanzas de nuevo bajo mi control. La casa, antes llena de la sombra de la traición, ahora se sentía como un santuario de paz. Volví a mis bugambilias, a mis libros, a mis viejas recetas de cocina. Marisol se convirtió en mi compañera inseparable, y juntas empezamos a hacer cosas que habíamos pospuesto por años. Tomamos clases de pintura, nos unimos a un club de lectura, y hasta empezamos a dar paseos por el parque todas las mañanas. Pero lo más importante, mis queridos, es que encontré un nuevo propósito. Al ver a otras personas mayores en mi comunidad, me di cuenta de que muchas eran vulnerables y que no todas tenían una Marisol a su lado. Decidí usar mi experiencia para ayudar. Con la ayuda del doctor Alonso, organicé charlas informativas en el centro comunitario sobre cómo protegerse de fraudes y abusos, especialmente cuando vienen de personas cercanas. Compartí mi historia, no con resentimiento, sino con la sabiduría de quien ha aprendido una dura lección. Mi vida, a mis 77 años, no solo se recuperó, floreció. Aprendí que la edad no es un límite para la resiliencia, para la dignidad, para el amor propio. Descubrí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de corazón, de quienes te apoyan y te respetan. Y lo más hermoso de todo, mis queridos, es que, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre, libre de cargas, libre de mentiras, libre para vivir los años que me quedan, con la paz y la alegría que siempre merecí. Y así termina mi historia, mis queridos, una historia que me enseñó que la vida, incluso en la vejez, puede sorprendernos, con desafíos inesperados, pero también con una fuerza interior que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Aprendí que el amor puede cegar, sí, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando eso pasa, debemos tener el valor de elegirnos a nosotras mismas, de defender nuestra dignidad
sin importar lo doloroso que sea. Ah, no, fue fácil, pero cada lágrima, cada lucha, valió la pena. Hoy miro hacia atrás y no siento rencor, sino gratitud por haber despertado a tiempo, por haber encontrado el apoyo necesario y por haber descubierto que la verdadera felicidad reside en la paz interior y en la libertad de ser quien realmente eres. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para sanar, para florecer. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor suscríbanse, denle un me gusta y compártanla. Nunca es tarde para defender lo que es suyo, para encontrar la paz y para florecer de nuevo. La vida, mis queridos, siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices.